Los demonios son personalidades de las tinieblas perversas, son espíritus malos, seres espirituales de maldad, enemigos de Dios y de su creación más preciada, el hombre, vos, yo. No te asustes ni te preocupes, no vamos a darle mucho crédito al diablo esta noche, no vamos a hablar del diablo esta noche, pero sí es importante que conozcamos que los demonios tienen como meta, como objetivo, tentar a los seres humanos para alejarlos de Dios, engañarte, acusarte, condenarte, oprimirte, ensuciarte, resistirte, oponerte a todas cosas buenas en tu vida, controlarte, robarte, afligirte, matarte y hasta destruir. Por eso es necesario entender que hay una realidad espiritual que hoy convive con el mundo natural, un reino de luz, que es el reino de Dios, y un reino de tinieblas, donde opera el diablo. Y los demonios entran a una vida por medio de puertas abiertas si reciben una oportunidad. No tienen tanta libertad para hacer lo que quieren. Cada uno le abre una puerta a las tinieblas y hay demonios que aprovechan esa puerta para entrar a una vida y afligirla. El pecado personal entonces es una puerta que le da al diablo la ocasión de afligir. Por eso que no te extrañe que en estos días en la iglesia estamos hablando de santidad, de buscar vivir a la manera que Dios quiere que vivamos, de una manera distinta a lo que vive este mundo. Hoy voy a hablar de un matrimonio mencionado en el libro de los Hechos en la Biblia, que tuvieron en poco el avivamiento y santidad que la iglesia primitiva por esos días se estaba experimentando en aquellos días por causa de la obra del Espíritu Santo, y que abriéndole una puerta al pecado le dieron la oportunidad al diablo para afligir sus vidas, y ellos sufrieron sobre sí mismos un duro castigo. Porque quiero decirles a ustedes que Dios no nos va a tentar ni nos va a mover a que le dejemos. En todo caso, la Biblia dice en el Salmo 109, versículo 17, respecto de aquellos que le quieren dar la espalda o le dan la espalda a Dios: amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición, y esta se apartó de él. Entonces, hay un resultado de vivir mal, hay un resultado de pecar, hay un resultado de andar llevándole la contraria a Dios. Y hoy vamos a ver en este matrimonio, cuya historia está en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículos del 32 al 37, y después hasta el capítulo 5, 16. Se trata de Ananías y Zafira. El título del mensaje de hoy, que también es el título del tema que voy a meditar, es el pecado de presunción. El pecado de presunción. Y es mi oración que por causa de oír la palabra, apártense para Dios, ya que mañana Dios obrará maravillas y milagros y prodigios entre ustedes. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos quieren ver a Dios manifestándose? Bueno, hay que santificarse. Decirle que tenés al lado, tenés que vivir en santidad. Decirle a alguien, decirle con todo humildad, tenés que vivir en santidad. De esto estamos hablando en la iglesia en este tiempo. Y vamos entonces al capítulo 5, pero antes vamos al capítulo 4, versículos 32 al 37, que dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundantemente gracia era derramada sobre todos ellos.
Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira y su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo volvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, Zafira, ¿vendiste tanto la verdad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y le sacarán a ti ahora. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes que hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas todo el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más en número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Qué estaba pasando allí en la iglesia en aquellos días gloriosos del inicio de la iglesia en Jerusalén? Bueno, hemos leído que todos los que habían creído, sumados los discípulos y a los que seguían al Señor y sus enseñanzas, estaban viviendo un avivamiento espiritual sobrenatural. 3.000 personas se habían convertido en Jerusalén. 3.000 personas se habían convertido por causa del discurso de Pedro allí en Pentecostés, y se habían bautizado, diciendo la Biblia, que se añadieron a la iglesia con hambre y sed de la doctrina de Jesús. Así que imagínense el trabajo del liderazgo, de los maestros de las palabras, que comenzaron a trabajar con ellos, enseñándoles los movimientos, el principio de la doctrina de Jesús. Un paralítico de nacimiento acababa de ser sanado milagrosa e instantáneamente por Pedro y Juan a la entrada del templo, lo cual dio ocasión para mostrar el poder de Dios y testificar a muchos acerca de Jesucristo en la ciudad. Así que todo esto estaba convulsionando a toda una comunidad, y la iglesia estaba comenzando a ser lo que finalmente se dijo de ella, una institución que estaba comenzando a trastornar todo el mundo conocido con esta nueva doctrina. Y le decían: ¿de qué hablan estos? Hablan de un camino. Por eso comenzaron a llamarlos: estos son los del camino, hasta que en Antioquía fueron llamados cristianos por primera vez. La palabra cristiano significa pequeño Cristo o seguidor de Cristo. Así que todo esto acontecía, y en la iglesia, imagínense, entre ellos había una expectación de gloria
y de presencia de Dios que los maravillaba, y aún los hacía orar con osadía y expectativa de que la sobrenaturalidad de Dios se manifestara entre ellos. Si ustedes buscan allí en el capítulo 4, versículo 29, Pedro y Juan salían del concilio amenazados, diciendo: no hablen de Jesús. Pero ellos dicen que oraron luego de esa amenaza, diciendo: Señor, mira sus amenazas, miren qué oración, y concede a tus siervos que con todo denuedo, con toda pasión, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que sean sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en donde estaban todos congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con pasión, la palabra de Dios. Fíjense el clamor valiente que esta iglesia levantaba y lo que sucedía por causa de la oración. Pues un día estuviéramos acá en Sinópolis y después de orar, este lugar, que no tenemos temblores ni nada por el estilo, como Mendoza, o en San Juan, o en la cordillera, de pronto tiembla y todos somos llenos del Espíritu de Dios. Bueno, yo quiero decirte que, bueno, estaba viviendo en ese tiempo en la iglesia algo tremendo, y quiero animarles que por un momento usen su imaginación y se metan por esos días en el relato. Métanse conmigo en ese tiempo por un momento. Verdaderamente era el día donde la gloria de Dios se manifestaba de manera intensa, y en este contexto, dice el texto que hemos leído en el versículo capítulo 4, versículo 32, una multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma. Esto es, y quiero traducírselos, todos los seguidores de Jesús en ese momento en la iglesia que estaban allí tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todos los que tenían lo compartían. Nadie se sentía dueño de nada. Escúcheme, esto es algo histórico, esto es una foto. Esto muestra lo que estaba sucediendo por esos días. Los apóstoles, llenos de Dios, obraban milagros entre el pueblo, esto es lo que hemos leído, mientras daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios bendecía a todos los creyentes reunidos en ese lugar. Se seguía añadiendo gente, el mensaje de Jesucristo se iba expandiendo, y podríamos decir, mirando esto, qué hermosa postal de la iglesia es esta que encontramos en este texto que hemos leído. ¿No te gustaría una iglesia igual? Y en esto estamos por estos días, porque buscar santidad, queridos, querida, es justamente ir a estos días donde el Señor se pueda manifestar con libertad, con poder, porque no hay pecado en la congregación, porque los que forman parte de esta casa espiritual se están tomando en serio a Dios y están queriendo vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. Y aunque la vara, como decíamos el domingo pasado, sea alta, están creyendo, diciendo: bueno, sí Señor, yo me quiero santificar, ayúdame porque yo quiero ver tus maravillas en mi vida y en la iglesia también. Cuando estamos hablando de maravillas en la iglesia, es ver en este lugar personas que hoy día esta no la salva ni Dios, la ve a sentar, invitada por alguien que venga aquí y rinda su vida a Jesucristo. Cuando hablamos de maravillas, es ver personas desahuciadas por la ciencia médica que vengan aquí por una oración tuya. Algún día que estamos orando tiempo de dos, esa persona reciba sobre la completa santidad de su cuerpo. Y estamos hablando de gente que deje las adicciones por tan solo poder orar por ellas. Estamos hablando de ver realmente que Dios se manifiesta de una manera nueva y eficaz en personas que lo han probado todo y que ahora, a través de Dios, encuentran una salida a su vida. Estamos hablando de que
Cuando nos santificamos, estamos dejando de ser egoístas para permitir que esta casa de Dios sea una casa espiritual para todos y todas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren esto? Así que si estás contento con esta idea, aplaudila. Declará, yo quiero que esta iglesia sea un lugar para todos. No me alegra del cielo, tuvimos un robo días atrás de una persona que construyendo acá se llevó algo que no debía. No voy a decir gloria a Dios, los ladrones están en la iglesia. Pero ¿qué quiero? Si justamente la iglesia es el lugar donde vienen las personas a sanarse. ¿Dónde está el poder de Dios operando en la iglesia? ¿Qué vamos a hacer con esa persona si viene arrepentida? ¿Cuántos necesitan en la iglesia, ¿no?, del Señor? Y bueno, ya que no lo vamos a buscar afuera, me quedo adentro. Pero tenemos que ser conscientes de que hay mucha necesidad de que Reconquista y mucha gente de nuestra zona escuche este mensaje que nosotros tenemos. Y algo interesante, ¿no?, llamativo, que en aquellos días no había necesitado entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero de los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Y es decir, dicho en otras palabras, había entre ellos un desprendimiento de amor, de modo que quienes tenían por demás bienes y posesiones se solidarizaban con los que pasaban necesidad y decían, yo ya tengo, así que esto que me sobra voy a vender. Y lo traían allí a los pies de los apóstoles a la iglesia para ser repartido a quienes lo estaban necesitando. ¿Y qué hacían? Bueno, lo hemos leído, dice que vendían sus terrenos o sus casas, llevaban ese dinero hacia la iglesia, y era algo de propia voluntad, no dice que los apóstoles pedían esto. Lo hacían de propia generosidad, una generosidad puesta en ellos por el Espíritu Santo, hasta aquellos que, hermanos de la fe, de aquella incipiente iglesia que no tenían cómo sostenerse, que tenían necesidades, y daban a través de esto también un testimonio. Porque si ustedes buscan, y no me voy a recordar mucho, en el capítulo 6, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, es decir, que el dinero que se recaudaba en ofrendas, en estos donativos especiales, se usaba para atender a las viudas hebreas, a las viudas griegas, a los huérfanos. Se usaba para atender las necesidades de gente que necesita el pan, a quien lo necesita, y en eso andaban estos hermanos. Interesante, yo busqué si había un pasaje en la Biblia que nombrara, por ejemplo, los escribas, fariseos, religiosos de aquella época, sacerdotes, que vendieran o hayan vendido sus bienes para darle la libertad a los pobres, pero no sé ningún versículo que hable de ellos, pero sí de estos creyentes, que quizás tomando el modelo de Jesús, que dejándolo todo, siendo dueños de todo, se hizo igual a nosotros, para que podamos ser nosotros enriquecidos, ser bendecidos en Él. Ellos tomaron ese ejemplo y además de diezmar y ofrendar, dieron sacrificialmente, entendiendo que todo lo que tenían les había sido dado por Dios y que debían ser generosos como Dios es generoso. Ahora, siguiendo el texto, estamos en Hechos 4, versículos 36 y 37, se nos cuenta de José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, que era de la tribu de Levita, natural de Chipre, que tenía una propiedad, una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso todo a los pies de los apóstoles. Y no nos dice la Biblia ni tampoco nos indica por qué
Lucas aquí habla, al escribir el libro de los Hechos, hace mención específica de este donativo espiritual, porque los versículos anteriores menciona a muchos que vendían sus propiedades y las traían. ¿Por qué otros no nombran sus nombres? Y acá habla de Bernabé. Bueno, podemos suponer que esta ofrenda de Bernabé puede estar de mucha estimación espiritual para los apóstoles que la recibieron, no por el valor, porque ni siquiera dice en cuánto o cuánto dinero significaba esa venta, sino quizás por el desprendimiento por el cual Bernabé dio lo producido por la venta de su propia propiedad. Jesús ve con qué intención damos. Y quizás esto nos marca lo mejor que va a ser pasaje de la Biblia para hacernos recordar que Dios, como dice el Salmo 20, hace memoria de nuestros días. Así que en este punto de la historia de aquellos días, Ananías con su mujer Zafira se le da el negocio de vender algo de ellos, una propiedad que era propia de ellos. No dice en el versículo que vendieron para imitar el ejemplo de Bernabé o de los demás. No lo dice que tenían una propiedad y la vendieron. Y luego de completar su transacción, se decidieron ofrendar una parte, un remanente, previamente acordándolo como cónyuges, pero con este engaño, contando a todo el mundo que ese dinero que llevaban a los pies de los apóstoles era la totalidad de lo recaudado. ¿Cómo se llama eso? Mira. Ellos dijeron, Zafira era judío de todo, ¿no? Zafira, no vamos a dar tanto. Ya están dando. Digamos que, ¿cuánto vendimos la casa? $100,000. No tengo $50,000 y digamos que vendimos $50,000. Y el otro nos mandaba un viajecito. ¿Está de acuerdo, Zafira? Así Ananías, porque Zafira era judía también. Sí, guardemos que y llevan el paquete diciendo: Pedro, apóstol, Dios nos bendiga, vendimos nuestra casa. Ajá, sí, acá está, la vendimos, $50,000, $50,000, acá está, lo producido de la venta, y la traemos como lo hizo Bernabé, como lo hicieron los demás. Ananías y Zafira trajeron su ofrenda a los pies de los apóstoles, presumiendo, aparentando, ¿sí? Teniendo que estaban viviendo con los demás un avivamiento sobrenatural, algo tremendo estaba pasando. Sin embargo, algo había pasado en ellos que había abierto el corazón a la codicia, al engaño, a la mentira, y llegaron a entregar esta ofrenda discordante con el espíritu de fe, de santidad, de poder sobrenatural que se estaba moviendo por esos días, que hacía que cuando daban el lugar se estremeciera. No tuvieron una cosa o considerar una cosa verdadera a partir de indicios o señales. Y la palabra presunción es definida como creencia o suposición basada en una evidencia razonable. Podemos decir entonces que Ananías y Zafira, que eran creyentes, que estaban junto con los demás participando de este tiempo tan especial de la iglesia, obraron con una doble moralidad. ¿Quién habría de darse cuenta, tal vez pensaron, damos esta contribución con cara de compungido por haberlo dado todo, pero nos quedamos en casa con un buen colchón de billetes? Lo que jamás sospecharon Ananías y Zafira es que el apóstol Pedro habría de recibir una palabra sobrenatural de conocimiento sobre lo que habían hecho. Y entiéndame, yo no estoy hablando de dinero esta noche.
Estoy hablando de la presunción, estoy hablando de la doble moralidad. Estoy hablando de darle lugar al diablo en la vida para meter gato por liebre, para montar una fachada de religiosidad, de hipocresía. Estoy hablando de aquellos que viven a la iglesia creyendo que bueno, total, que otros se ocupen de estar en santidad. Yo voy a vivir la vida loca. Como estamos hablando de este tiempo, total, esto no se va a destruir, total, esto no tiene consecuencias. Y dice la palabra, que viene una palabra de conocimiento sobrenatural de Pedro, a Pedro de parte del Espíritu Santo, y le dice a Ananías, ¿por qué llenó quién? Satanás. Tu corazón, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses en el precio de la heredad. Y fíjate, qué interesante, esto afirma que no te estoy hablando de dinero. Reteniéndola, le dice Pedro, no te quedaba a ti, y mentira, no andaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón de presumir, de mentir, de engañar, de mostrar una cosa y hacer otra? ¿Qué estás pensando, Ananías? ¿Que Dios no está viendo tu doble vida, tu doble moralidad? ¿Te cree que esto de ser santo es un juego? ¿Y la invitación del pastor y este darle cuerda a vivir días que realmente puedan ser gloriosos, donde juntos invitemos a la presencia de Dios a descender a este lugar? ¿Es para pasarlo el domingo y tener algo de hablar en la semana? No, iglesia, no se confundan. Es un llamado de Dios a la iglesia, pero la intención a cada uno para que nos tomemos en serio esto de ser seguidor de Cristo. Tenemos que vivir la vida cristiana en los términos y condiciones de Dios. A uno dirá, bueno, pero yo tengo mi propio discurso, yo creo mi manera, pastor. Pero hay una única manera de creer. Creyendo en Dios el Padre a través de la obra expiatoria de su Hijo Jesucristo y lleno del Espíritu Santo, permitiendo que Él moldee tu vida, que la palabra de Dios sea un espejo que te veas cada día y permita que el Señor realmente te transforme de gloria en gloria, trabajando en tu carácter, trabajando en tu pensamiento, en tu forma de hablar, de pensar, de todo lo que vivís y hacés. Así que lo mismo le pasó a Zafira. 3 horas después vino sin saber que el marido, por causa de su pecado de amor, no vamos a orar. Qué cruel Dios, ¿cómo puede ser que hizo que pasó esto con esta hermana Cristo? Y ella, en la misma especulación de su esposo, en la misma presunción de su esposo, quiso parecer que estaba entregando el total de una propiedad, cuando en realidad habían sustraído con su esposo del precio, pudiendo haberse quedado con toda la casa ella y con todo el dinero si quería. Pero pecando en aquel ambiente de santidad y de gloria, con una presunción, mostrando algo que no era, con hipocresía, con doble moralidad. Y dice que murió también. Bueno, pienso que su misericordia el Señor se los llevó para que fuesen salvos y no pecaran más contra la iglesia, contaminando la iglesia. Es duro lo que estoy diciendo. Porque Dios obra en amor y habrá dicho, Ananías, si no te llevo ahora a mi presencia, vas a seguir haciendo pecado. Así que prefiero que termine tu día en este mundo y te vengas conmigo. Y creo que para amor también Dios obró en Zafira, porque Dios obra en amor. Decí conmigo, Dios obra en amor. Pero Dios no es chiste y Dios no es juego. De hecho, dice la Escritura, que como resultado de ver el resto de la congregación esto, que no se puede jugar con Dios, que Dios no puede ser burlado, porque dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Que no se puede
andar haciendo, llevando la contraria a Dios sin malas consecuencias para quien peca deliberadamente. Dice que vino sobre todo un temor reverente al Señor en la iglesia y en todo lo que advirtió de lo sucedido. A partir de ahí habrían de seguir a Dios con fidelidad. Ahora voy a la conclusión, lo que quise breve, ya vamos a hacer cerca de las 10, emocionando a las 10, así nos vamos. Un mensaje raro, pero no. Le dije al Señor hablar de presunción. Es hablar de hipocresía, es hablar de doble moralidad. Yo quisiera como pastor que eso no existiera, pero existe. El tema es, si yo no lo predico y no lo advierto, bueno, dale que va. Y seguimos así, y mañana no va a haber maravillas entre nosotros. Pero predicada la palabra, entonces esta noche te toca a vos y me toca a mí decidir si vamos a vivir esta doble moralidad, de esta resolución, mostrando una cosa y haciendo otra. Una cosa en la iglesia y otra cosa fuera, y vamos a decidir cambiar para beneficio de nuestra propia vida, primeramente. Porque, o sea que en amor, Dios diga, no puedo más con este cabezón, con esta cabezona, me lo llevo a mi presencia antes de que se siga contaminando o se pierda. Ay, pastor, no diga eso. El sermón de día se pierde. Les compartía al inicio de mi sermón que los demonios son espíritus inmundos llenos de maldad, enemigos de Dios y de su creación. Los demonios tienen como meta tentar a los seres humanos, cuanto más a los creyentes, para engañarlos, para acusarlos, para oprimirlos, para ensuciarlos, para robarlos, para matarlos, y así todas las fechorías y cosas que sabemos que el enemigo hace. Y decíamos que los demonios entran en una vida por medio de puertas abiertas al pecado de cada uno, que así recibe su oportunidad para hacer su obra de destrucción. Ananías y Zafira, en un momento de debilidad, teniendo el poco del avivamiento, el llamado a la santidad de esos días que la iglesia estaba experimentando por causa de la obra del Espíritu Santo, con el pecado de presunción le dieron oportunidad al diablo para querer vender gatos por liebre, y así sufrieron de manera durísima, ya que murieron al creer que podían engañar a Dios diciendo una cosa más haciendo otra, llenando su corazón de codicia, mentira y engaño, sin medir que serían descubiertos. Y por casa, ¿cómo estamos? ¿Quién está especulando que, total Dios no me vio? ¿Quién está creyendo que puede jugar con Dios a las escondidas? La doble moral o moralidad. ¿Será que esta noche, por causa de oír la palabra, haya aquí quienes se dejen convencer por el Espíritu Santo a dejar de aparentar una doble vida, una doble moral, y se decidan a vivir a la altura de la santidad que Dios está levantando en la iglesia desde el principio del año? Santifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. El pecado de presunción, ser gente doble, de doble referencia, de doble autoridad, un día con Cristo, un día con el diablo, que dice ser de una manera y luego de otra. No va más, no podés seguir más. Tenés que definir. Hoy es tiempo de abandonar la doble moralidad y definirse ser hijo de Dios a todo nada. Pero como no quiero que esto termine maniqueado ni por música, y que sea una respuesta emocional, porque hay que el pastor está con la letra desde el frente,
Yo quiero terminar este sermón desafiándote a que consideres que a Dios no le podés ocultar nada. Celebro la vida de los que en este tiempo están haciendo el esfuerzo de abandonar el pecado. Yo esta semana fui uno de los que luché muchísimo por la demanda que les hice a ustedes el domingo pasado, la demanda de que abandonen el pecado seriamente para que podamos volver todos juntos maravillosos. Puedo decir que es una lucha sin cuartel. Celebro a los que están tomándose en serio esto, pero todavía el Espíritu Santo sigue llamando. Hoy, para que los que están con la presunción, la doble moralidad, se decidan. Todavía es tiempo de gracia, todavía es día de salvación, todavía es día de perdón, todavía es tiempo de cambiar. Así que ponete de pie, Señor, donde estás. Ponete de pie, Señor, donde estás. Y si esta noche estás entendiendo o entendiste que el Señor te está hablando para que dejes de ser doble, para que dejes de presumir algo que no vivís. Sé que este mensaje no trae rating, no nos hace populares como iglesia, ni me hace popular como pastor, pero es un mensaje necesario para tu vida y para mi vida, principalmente para mi vida, pero para tu vida también. Yo he decidido no ser doble, sino que cuando el Señor vea mi vida, me lleve, pueda ver una vida transparente, una vida en la que Él se pueda regocijar. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer vos? Toma tu decisión en esta noche. Y renunciando a la doble moralidad, al pecado de presunción. Esta noche quiero invitarte a que te sumes a la corriente del Espíritu Santo de la Iglesia y que decidas abandonar y apartarte de todo pecado para que venga delante del Señor tiempo de refrigerio. Para que puedas declarar y obedecer hasta aquí me ayudó Dios. Y puedas declarar a partir de este tiempo en la fe que de aquí en la fe Dios conmigo. He decidido seguir a Cristo